Corrupción y Derecho. Nos da mucho gusto recibirla, ¿no? Esta es su casa y la recibimos con un fuerte aplauso. Okay, gracias. Bueno, antes de cederle el uso de la palabra a la magistrada, voy a leer una síntesis académica de ella. La magistrada Natalia Telles Torres Orozco es maestra en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores de egresados de FES Aragón. Cuenta con un máster en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional, impartido por la Universidad de Génova, Italia. Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con diversos diplomados, seminarios y cursos, dentro de los que sobresalen: diplomado La Suprema Corte y los Derechos Humanos, diplomado teórico práctico en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, diplomado en Argumentación Jurídica, seminario de regulación en materia de responsabilidades administrativas, curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación, curso de extensión universitaria en estándares de prueba y debido proceso, entre otros. Asimismo, cuenta con una amplia experiencia docente y laboral, destacando una carrera en el Poder Judicial de la Federación de más de 10 años. Actualmente es integrante de la tercera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Le damos la más cordial bienvenida y la escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Pues antes que nada agradecerles por esta invitación y por la oportunidad de poder venir a conversar con ustedes sobre corrupción y derecho y bueno, aquí nos dieron más o menos una guía sobre lo que podíamos platicar en esta sesión, que veo que ya son estudiantes de posgrado, ¿no? Entonces, ¿o no todos? Hay de posgrado y de licenciatura, pero supongo que, bueno, ya todos más o menos están en un semestre, no son de primer semestre, ¿verdad? ¿No? ¿De qué, perdón? Último semestre, entonces, muchísimas gracias. Entonces, ya tenemos, bastantes nociones sobre lo que es el derecho administrativo sancionador. O quieren que demos ahí algo, alguna intervención en ese aspecto, porque creo que no les mandaron la presentación, ¿verdad? ¿No? Bueno, podemos empezar definiendo qué es la corrupción. Aquí el tema por el cual nos invitaron fue la corrupción y el derecho, el análisis jurisdiccional a la luz de la jurisprudencia de la primera sala, la jurisprudencia 8 del 2023, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, podríamos empezar haciéndonos la pregunta, ¿qué es corrupción? Y no sé si alguno de ustedes quisiera ayudarnos a definir la corrupción, que todo mundo sabemos que hay un acto de corrupción, pero a veces nos cuesta trabajo definirla. A ver, ¿quién de ustedes me ayuda, jóvenes? Sin pena, estamos en un diálogo. Mande. En este caso, es que cuando los funcionarios públicos no acatan o no realizan las obligaciones que deben de hacer y empiezan a evadirlas tomando otras acciones que no son las jurídicas, o sea, por ejemplo, no sé, lavado de dinero o cuestiones similares. ¿Alguien más? ¿No? ¿Están de acuerdo aquí con... ¿Cómo te llamas? Dulce. ¿Están de acuerdo con nuestra compañera Dulce? ¿Sí o no? Los veo así como muy a la expectativa. Mande. Yo diría también que es por un beneficio personal, ¿no? O sea, al final, un beneficio por ti o por otra persona, pero es no cumplir la normativa en su complejo. Si eres servidor público, pero que tienes que ser servidor público, no creo que la corrupción se tiene que haber dentro de la administración pública o del Poder Judicial, o que ser parte del Estado, ir en contra de la ley y buscar un beneficio para ti o otra persona. Un beneficio personal, ya sea para uno o para los terceros, ¿no? Sí, justamente podemos definir a la corrupción como
como aquella acción que realiza un servidor público, pero tienes mucha razón, porque no nada más los servidores públicos realizan o cometen actos de corrupción o lo que a nosotros nos corresponde en la materia administrativa, faltas administrativas, ¿no? Y esto es para obtener un beneficio particular, ¿no? Fíjense que, y justamente atendiendo a lo que nos dice Carlos, nuestro compañero Carlos, el Sistema Nacional Anticorrupción, si han escuchado hablar de él, surge en 2015, entra en vigor en el 2017, y una de las particularidades o una de las novedades de este Sistema Nacional Anticorrupción es que justamente en la Ley General de Responsabilidades Administrativas ya también prevé un capítulo de faltas y de tipos administrativos que pueden ser aplicados a los particulares, ¿no? Entonces, sí teníamos la noción o la idea durante los últimos años, hasta 2017, que solo los actos de corrupción los podían cometer los servidores públicos, ¿no? Y lo teníamos muy encasillado justamente en las instituciones. Pero una de las novedades del Sistema Nacional Anticorrupción y de toda esta reforma que crea este sistema y que crea la Ley General de Responsabilidades Administrativas, abrogando la Ley Federal, es justamente que prevé estas faltas administrativas que van a ir encaminadas a sancionar a los particulares cuando tengan una relación con alguna institución pública, como puede ser la utilización de información falsa, el uso indebido de recursos, que no es lo mismo, es equiparable al desvío de recursos que lo cometen los servidores públicos, pero la utilización de recursos indebida de recursos públicos es para los particulares, ¿no? Entonces, también podemos decir que la corrupción es aquel fenómeno mediante el cual el funcionario público es impulsado a actuar de una manera sistemática y distinta justamente a lo que nos decía aquí Dulce, que no va acorde a la norma. Y finalmente podemos decir que el Banco de México definió a la corrupción como el uso del cargo público en beneficio propio, ¿no? Eso en general va a ser los actos de corrupción, pero también los particulares pueden cometer estas faltas utilizando justamente los recursos del Estado para un beneficio público, personal, y lo desvían de la finalidad para la cual están destinados. Y ahora, como vamos a analizar la jurisprudencia, ¿quién me dice que es una jurisprudencia? No me digan que no saben, jóvenes. A ver, allá atrás. Son interpretaciones vinculantes de la ley que hace el Poder Judicial de la Federación. ¿Pero todo el Poder Judicial de la Federación? Los tribunales colegiados y la Suprema Corte, los tribunales que realizan actividades de control constitucional y la Suprema Corte. Bien, fíjense que esta jurisprudencia, y si quieren, ahorita entramos, o si surgen dudas, platicamos un poquito más a fondo, pero para analizar esta jurisprudencia, no sé si ustedes la descargaron, la analizaron, la leyeron. Esta jurisprudencia que nos proponen para analizar surge del amparo en revisión 346 del 2021, que fue resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este juicio de amparo surge porque... ¿Alguien la leyó? ¿No? Bueno, se las cuento. Allá estamos atrás, bien divertidos. Esta jurisprudencia surge porque un notificador realiza indebidamente una actuación judicial y el juez local lo sanciona al haber abusado de sus funciones y lo sanciona conforme a la normatividad del Código Civil del Estado de Jalisco. Era un notificador, un juez local del Estado de Jalisco, y lo sanciona imponiéndole una multa. ¿Qué es lo que hace este notificador? Acude al amparo, promueve un amparo indirecto, y en el amparo indirecto él alega la inconstitucionalidad justamente del artículo
del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que impugna el artículo 66 de dicha normatividad. El juez de distrito resuelve que en materia lo que es relacionado con el acto de aplicación, la materia de legalidad, niega el amparo, pero en cuanto a niega el amparo en cuanto a la inconstitucionalidad de la norma y sobresee en cuanto a los demás actos. ¿Qué hace el quejoso? Lo impugna a través del recurso de revisión y el tribunal colegiado lo envía a la Suprema Corte de Justicia para que en su facultad para que ejerza la facultad de atracción y en esa medida resuelva sobre la inconstitucionalidad de la norma. ¿Qué resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y eso me parece muy importante porque al surgir este Sistema Nacional Anticorrupción y al existir la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se definen y se delimitan muy bien las autoridades que van a sancionar o que van a poder seguir los procedimientos de responsabilidad administrativa, porque justamente este acto que el notificador realizó y en el cual incurrió en una falta administrativa es un acto meramente administrativo y, por lo tanto, existen ciertas autoridades ya conforme a la nueva norma que solo pueden sancionar este tipo de actos. Entonces, dentro de los agravios que hace valer el recurrente en su recurso de revisión, es uno que sostuvo la inconstitucionalidad de la norma, que permitía a los jueces, porque sí, el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco permitía que los juzgadores pudieran sancionar a estos funcionarios, a estos servidores públicos. Pero controvierte justamente lo que señala el título cuarto de la Constitución en relación a las responsabilidades de los servidores públicos y ahora de los particulares. También señala, otro de sus argumentos es que permite una doble sanción al imponer tanto una multa como el pago de gastos y costas, porque así venía precisado en el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, y precisó que los jueces civiles carecían de competencia para imponer sanciones administrativas a los servidores públicos. Además, alega que la imposición de la multa sin un procedimiento administrativo previo vulneraba sus derechos de audiencia y de defensa, así como el principio de legalidad. ¿Ustedes qué opinan? Se le presenta la queja a este servidor público por haber realizado un acto indebido al momento de hacer su notificación, haber abusado de ese poder que tenía, y el juez de manera inmediata dice, sí, tú cometiste esta falta, te sanciono y te impongo, conforme al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, te impongo esta sanción, sin haber llevado un procedimiento. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que tiene razón, se le vulneraron sus derechos, qué derechos se le vulneran? Ustedes como juzgadores o como contraparte, ¿qué le dirían a este servidor público con estos agravios? Mándeme, ¿tu nombre? María José. María José. Yo diría que fue una decisión arbitraria por parte del juez, porque no se llevó a cabo el procedimiento que se necesitaba y conforme a la ley de responsabilidad tendría que ser, ¿no? Me parece, si busca imponerle una sanción al servidor público. ¿Alguien disiente de su compañera? ¿No? Estamos de acuerdo. ¿Y qué creen? Que la Corte le dio la razón a este quejoso, a este servidor público que fue sancionado de una manera arbitraria,
porque efectivamente, aun y cuando debemos de aclarar, y también la Corte lo hace esta distinción dentro de la ejecutoria y de manera muy somera lo plasma dentro ya de la jurisprudencia, es que la Ley General de Responsabilidades Administrativas va a tener un procedimiento para los servidores públicos del Poder Judicial Federal, otro procedimiento para los servidores públicos de las instituciones de gobierno, de las administrativas, y otro procedimiento similar en materia electoral, y otro también para los particulares. Podríamos decir que los servidores públicos de las instituciones del Ejecutivo o de la Administración Pública Federal, de los particulares y los procedimientos en materia electoral van a ser muy similares. El Poder Judicial Federal, hasta antes de la reforma y hasta antes de que ya entre en vigor la reforma constitucional de septiembre del 2024, la llevaba única y exclusivamente el Consejo de la Judicatura, en donde tenían su área de denuncia, de investigación y de sanción. Pero ¿quién sancionaba o quién sanciona hasta el día de hoy a los servidores públicos que pertenecen al Poder Judicial de la Federación? ¿El Consejo? Y también la Corte, ¿no? Bueno, así es hasta antes de la reforma. ¿Qué pasa cuando se lleva el procedimiento? ¿Alguien conoce el procedimiento de responsabilidades administrativas? ¿No? ¿Nadie? Bien. El procedimiento de responsabilidades administrativas por faltas graves o no graves. ¿Tú sí? A ver, tu nombre. Carlos. Se lleva en primera instancia en sede administrativa. ¿Y quién es la sede administrativa? La dependencia en la cual promueve el servidor público, o sea, puede Okay. ser mediante el órgano interno de control. Ajá. O el equivalente. Que ya en la actualidad los órganos se ha homologado a que todas las instituciones de la Administración Pública Federal tengan su órgano interno de control. Hay algunas que todavía por las leyes y los reglamentos internos no han cambiado de denominación, pero sí, y se van a dividir en tres. Mándeme, ¿tu nombre? Gerardo. Sí, nada más agregar lo que dice mi compañero, básicamente en particular va a presentar una denuncia, principalmente se hace entre la Secretaría de Corrupción y Buen Gobierno, quien a su manera le turna el asunto a los órganos internos de control de la dependencia a la que pertenece el servidor público. De ahí pues ya se lleva primero el dictamen de presunta responsabilidad para ver si existe o no una falta de la cual se le imputa al servidor público, y posteriormente pues ya se lleva el procedimiento para sancionar por todo caso. Claro. También dentro de los órganos internos de control de cada institución se pueden presentar las denuncias y no necesariamente tienen que ser presentadas por los particulares, también pueden ser presentadas por otros servidores públicos. Claro que en muchos casos se da también a través de la denuncia, y que pues ahí sí voy a ser muy enfática. Yo creo que la cultura de la denuncia la debemos de fomentar, porque en nuestro país, salvo su mejor opinión, el tema de la denuncia, la cultura de la denuncia no la tenemos. Precisamente a quien denuncia, a quien se atreve a denunciar, es el que termina siendo el principal victimario, el principal sospechoso. Y creo que yo pienso que en este punto sí los invitaría a hacer una reflexión en que tenemos que empezar a denunciar sin tener miedo a que haya una represalia, precisamente para ir combatiendo el tema de la corrupción en general, para no delimitarnos al tema de las faltas administrativas. Pero sí, como bien lo decía Carlos y Gerardo, los órganos internos de control se van a dividir en tres autoridades. El órgano interno de control va a tener su área, y también la ahora Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno. Va a tener el área de denuncias y quejas, que es ante quienes
cualquier ciudadano, sea servidor público o un particular, puede presentar esa denuncia y después presentar esa denuncia analizada si es procedente o no, la va a turnar a la otra área, que es la autoridad investigadora. Una vez hecha la investigación, como bien lo decías, Gerardo, ya realizada la investigación y atendiendo a que sí se advierte que existen en el supuesto actos que pueden ser motivo de faltas administrativas, ya sea graves o no graves, este expediente, que se llama Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, por sus siglas IPRA, ¿no?, porque es muy largo. Una vez que ya tiene el informe de presunta responsabilidad administrativa, la va a turnar a la autoridad substanciadora. Y en este punto, tanto para las faltas administrativas graves como no graves, vamos a llevar el mismo procedimiento. ¿Qué va a pasar cuando hay una falta administrativa grave, como supongamos que existe un desvío de recursos, peculado, abuso de funciones? Mande. Si es grave, se va a turnar después al Tribunal Federal de Justicia. Y va a ser quien va a sancionar. Y precisamente, como lo mencionaban, cuando son faltas administrativas no graves, todo se va a sancionar ante la sede administrativa, ante el propio órgano interno de control, y que va a ser la autoridad substanciadora quien va a imponerla, quien va a resolver si es responsable o no el servidor público y va a imponer una sanción, que pueden, en el caso de las faltas administrativas no graves, pueden ser suspensiones de hasta 30 días, una amonestación o una suspensión, ¿no? O alguna indemnización por el monto que se perdió, ¿no? Justamente cuando es una falta administrativa grave, una vez cerrada la instrucción, una vez que ya se llevó la audiencia inicial, en la audiencia inicial se presentan tanto el servidor público como la autoridad investigadora, y en su caso, cuando existen los denunciantes o los terceros interesados, cierran instrucción y es muy importante decírselos que es en la audiencia inicial en donde se deben de presentar las pruebas, y es la autoridad substanciadora tanto para las faltas administrativas no graves como para las graves, quien tiene por ofrecidas o no los medios de prueba de las partes. Una vez cerrada esta audiencia inicial, cuando se trata de faltas administrativas graves, efectivamente serán enviados esos autos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y una vez que es radicado, que es analizado, que la falta administrativa que viene señalada en el informe de presunta responsabilidad concuerde con la narración de los hechos, le va a dar trámite a este procedimiento, y una vez que analiza las pruebas, las admite sin prejuzgar, nada más en cuanto a su idoneidad y pertinencia, las que se tengan que desahogar se van a desahogar. No habiendo más pruebas que desahogar, abrirá periodo de alegatos, y una vez que fenezca el término para esta presentación de alegatos, dictará resolución, dictará sentencia en el término de 30 días o en 60 cuando el asunto así lo amerite, ¿no? Entonces, ya que les conté todo este procedimiento, cómo va en sus etapas, efectivamente, al servidor público que impugnó este acto de autoridad, esta imposición de esta multa, se le violaron sus derechos de debido proceso. Y la Corte le da, insisto, le da la razón y hace este análisis de cómo en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que deriva del título 4 de la Constitución, prevé todo este procedimiento y señala que, en efecto, a los jueces locales, a los jueces de los estados,
no les compete imponer este tipo de sanciones, no les compete imponer o tramitar estos procedimientos, y por tanto ese artículo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco efectivamente es inconstitucional porque ya choca, transgrede lo que dispone nuestra Constitución. También, efectivamente, como lo decía María José, la imposición de sanciones en el procedimiento administrativo no se le podían imponer estas sanciones porque se viola el debido proceso, su derecho al principio de legalidad, al principio de defensa y de audiencia. Y entonces concluye que efectivamente quien debía en su caso resolver, analizar y en todo caso sancionar a este servidor público era ¿a quién? Si ya dijimos que los servidores públicos, ¿al juez? Si decimos que a los servidores públicos que trabajan en el Poder Judicial Federal y el Sistema Nacional Anticorrupción debió de replicarse en los estados como sistemas locales anticorrupción, pero los trabajadores del Poder Judicial tienen su propio procedimiento y los sanciona o llevan el procedimiento el Consejo de la Judicatura Federal, ¿a quién le correspondía haber llevado el proceso y en su caso sancionar a ese notificador? A ver, ¿quién se lo cuenta rápido a su compañero? Ahí está Gerardo. Pero fuerte, cuéntanoslo a todos. Sancionó a un notificador. Y el caso versa sobre que si el juez era la persona idónea para sancionar al notificador, o debió haber sido otra autoridad quien lo sancionó. ¿Quién dijo yo? ¿A quién le correspondía haber realizado todo este procedimiento? ¿Al órgano interno de control de la Secretaría de Economía, a la Secretaría de Gobierno del Estado de Jalisco? Tal vez no había quien. ¿Sí? ¿Quién? A ver, ¿quién más? Jóvenes. A ver, regresémonos, porque esto me está poniendo nerviosa. El Sistema Nacional Anticorrupción, cuando surge, en uno de sus transitorios, señala que todas las entidades federativas tienen que homologar sus sistemas a las entidades federativas, ¿no? Entonces, todos los estados de la República tenían que copiar este Sistema Nacional Anticorrupción y homologar sus leyes o adaptarlas, hacerlas similares a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Por tanto, cada estado de la República debe de tener su Ley de Responsabilidades Administrativas del estado. En este caso, que estamos hablando de Jalisco. Jalisco debió de haber hecho su sistema anticorrupción local, debió de haber hecho su ley de responsabilidades administrativas del estado de Jalisco, y entonces las faltas administrativas se prevé un procedimiento que lo va a definir, se los voy a decir a nivel federal y ustedes lo tienen que trasladar a lo local. Si a nivel federal el Poder Judicial, todos los trabajadores del Poder Judicial deben de llevar el procedimiento ante el Consejo de la Judicatura Federal, los del Ejecutivo, la Administración Pública, llevan el procedimiento que es similar al electoral y a los de los particulares. Si estamos hablando de un servidor público, de un juzgado
de primera instancia en el estado de Jalisco, y sabemos que sí existen en los estados los tribunales superiores de justicia, pero esos tribunales superiores de justicia también tienen que sus consejos de la judicatura locales. Entonces, si en lo federal el Consejo de la Judicatura Federal es quien sanciona a los servidores públicos del Poder Judicial, ¿quién es la autoridad facultada, competente para sancionar al notificador? ¿El juez? ¿El Tribunal Superior de Justicia? ¿El órgano interno de control? ¿El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado? ¿Quién? El Consejo de la Judicatura Local. Exactamente. Y eso es lo que resuelve en sí la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dice, sí, efectivamente, se te violaron tus derechos, es inconstitucional el artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, y la autoridad competente es el Consejo de la Judicatura Local, la del Estado, ¿no? De este asunto es que surge esta jurisprudencia, que es la 8 del 2023, resuelta por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y entonces, bueno, se le otorgó el amparo a este servidor público, surge esta jurisprudencia y ¿qué podemos concluir? En primer lugar, que existe un órgano substanciador, más bien, vamos a decir, primero que hay un procedimiento especial para poder revisar estos actos que presuntamente constituyen faltas administrativas, ya sea graves o no graves. En este caso, pudiera haber sido una falta no grave, porque al parecer fue una falta de diligencia en el actuar de este notificador. En segundo lugar, que existen órganos determinados, organismos determinados dentro de este sistema o dentro de este procedimiento de responsabilidades administrativas que no pueden uno y otro invadir sus esferas competenciales. Uno, ¿por qué? Porque tenemos al órgano que recibe denuncias y quejas, otro órgano que realiza la investigación, y el tercer órgano que substancia todo el procedimiento, y tratándose de faltas no graves, sancionará, y tratándose de faltas graves, lo remitirá al tribunal, ya sea si son faltas, si estamos hablando de servidores públicos de la Administración Pública Federal, lo remitirá al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero si estamos hablando de faltas que comete un servidor público de una entidad federativa, ¿a quién se le tendrá que remitir de cada entidad? Exactamente. También podemos destacar que con esta jurisprudencia no nada más se velan por los derechos de debido proceso, el derecho de audiencia, la debida defensa, sino también se están asegurando el respeto a los derechos de los trabajadores de estos servidores públicos, de sus derechos laborales, y se evidencia también la necesidad de ajustar las leyes locales a este nuevo sistema, que ya no es tan nuevo, porque ya viene desde el 2017 que se debe de ir aplicando, a la Constitución y a las leyes federales. Este amparo en revisión, insisto, sirvió como precedente para que se pueda optar por la protección de los derechos fundamentales de los servidores públicos que son imputados, y en la delimitación de competencias entre los diferentes órganos del Estado y de gobierno, y reafirma los principios constitucionales esenciales como son la legalidad, la competencia, la garantía de audiencia y la defensa en los procedimientos del derecho sancionador administrativo. ¿Ustedes qué opinan de este precedente, de este criterio?
¿Qué más podrían ustedes concluir, jóvenes? No los veo así muy contentos. ¿Hay alguna otra reflexión que ustedes nos puedan abonar a? Es un buen precedente para establecer la necesidad de cuando sale una ley general y tiene competencia concurrente, todos los estados tienen la obligación de legislarla y adaptarla y aplicarla. Pues aquí claramente yo creo que el juzgador no estaba enterado o cómo se aventó a sancionar sabiendo que había un procedimiento anterior. O sea, por todas veces es inconstitucional. Al final, si hay una ley que está marcando que el servidor público debe ser sancionado de determinada forma, ni siquiera era competente, no era el procedimiento, no era, todas veces inconstitucional, pues hay la necesidad de que todos los estados tienen que adaptar sus legislaciones acorde a una ley general y creo que es muy importante esa reflexión. ¿Qué más? Bien. ¿Qué más, jóvenes? ¿O alguna duda que les surja de este procedimiento administrativo que por lo que me he dado cuenta en estos 3 años, casi 4 que llevo yo como magistrada de la tercera sección, que cabe destacar que si bien constitucionalmente la tercera sección del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es la facultada para sancionar estas faltas administrativas graves, lo cierto es que la Ley General de Responsabilidades introdujo un recurso en este procedimiento, que es el recurso de apelación. Una vez que la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas por faltas graves dicta la sentencia, las partes tienen 15 días para poder interponer su recurso de apelación. ¿Y quién va a resolver? Pues tendrá que resolver la tercera sección. Entonces, si bien constitucionalmente la tercera sección tiene la facultad de sancionar, lo cierto es que el legislador, al haber introducido este recurso dentro de este procedimiento, nos relega esta facultad de sancionar de manera directa, pero sí nos da la facultad de revisar las sentencias de primera instancia y poder confirmar, revocar, sobreseer o modificar la sentencia, la resolución que dictó la primera instancia, la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas. Ahí hay un poco de debate, o hubo un poco de debate al principio del ejercicio de nuestras funciones en la tercera sección, porque decía uno de los compañeros, es que nosotros tenemos la facultad originaria de sancionar y entonces nosotros podemos no revisar la legalidad de la sentencia, ¿no? Había una discusión en cómo se debía de fijar la litis, y ustedes saben cómo se fija la litis en apelación, ¿no? ¿Quién me dice? ¿Tú? ¿Cómo se fija la litis en un recurso de apelación? Sí. ¿No levantaste tú la mano? Sí. A ver. ¿Cómo se fija la litis en un recurso de apelación? Bueno, se da un supuesto que la autoridad actúa de cierta manera, evidentemente particular, o en este caso el servidor público en materia administrativa, se ve inconforme y básicamente pues, ya está fijado en los autos. Lo único que va a hacer ¿Qué tendría que revisar la tercera sección cuando la legalidad del actuar del... La legalidad de la sentencia. Entonces nosotros ya no podemos ir más allá de lo que ya analizó la sala y que viene impugnando el servidor público o la autoridad investigadora, ¿no? Entonces la litis se fija con la sentencia de la primera instancia y los agravios que presentan pues la parte que viene impugnando, ¿no? Esa resolución. En el procedimiento de derecho administrativo sancionador, en este procedimiento de responsabilidades administrativas, también tienen derecho las partes, los servidores públicos, a promover amparo. ¿Y qué amparo sería? ¿Mande? El amparo directo. ¿Por qué? Es una resolución, es una sentencia que pone fin al juicio, ¿no?
¿Y qué creen? ¿Qué recurso creen que tiene a su alcance la autoridad investigadora? Supongamos que se absuelve al servidor público y qué recurso tiene a su alcance la autoridad investigadora. ¿Quién dijo por allá? A ver, fuerte. ¿Revisión? El recurso de revisión, pero sin las limitantes que tiene cuando es en materia fiscal. Aquí sí, todos los recursos de revisión ya dijeron los tribunales y la Corte que son procedentes para poder ser impugnados por la autoridad investigadora. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien que nos quiere compartir alguna reflexión, una experiencia? Aquí a la compañera la veo así como... Yo soy un poco más maquiavélica. A ver. Digamos, llegando un poco al tema de corrupción, de nepotismo, por ejemplo. Hablando de un actuario, es un funcionario de base que está protegido por el sindicato, ¿no? Entonces es muy difícil de pronto removerlos para poder meter a la gente. En este caso creo que todo este procedimiento es una garantía para evitar que de manera infundada y tal vez por motivos personales un juez pueda emitir una sanción que le desligue del impuesto. No sé, yo soy como un poco más de contexto y alcance más allá de la parte jurídica, sino qué podemos hacer con este tipo de cosas. ¿Qué podemos hacer con esto? Con este tipo de procedimientos. De procedimientos y con este tipo para mí el procedimiento evita que exista parcialidad en la sanción de ciertos funcionarios. Sí, yo coincido, y no nada más dentro de los juzgados. Digo, este es un caso muy particular porque es dentro del poder judicial local y que, insisto, se lleva ante el Consejo de la Judicatura, ¿no? Ya sea local o federal, y que, bueno, ya tendrá sus cambios ahora con la reforma. Pero también, por ejemplo, hemos tenido nosotros ahí en la tercera sección asuntos de servidores públicos que son removidos de manera arbitraria, ¿no? O que ellos alegan ser removidos de manera arbitraria. Y que, por ejemplo, efectivamente se vulneran los lineamientos para la remoción cuando son servidores públicos del servicio profesional de carrera, ¿no? Entonces, si no se llevan a cabo los procedimientos que ya prevé la ley y los reglamentos conforme al servicio profesional de carrera, efectivamente pueden constituir abusos de funciones, ¿no? Que es el equivalente o lo que podríamos nosotros ver en materia penal como los abusos de autoridad, y constituir una falta administrativa grave que puede ser sancionada. Las faltas administrativas graves pueden ser sancionadas, la mínima son la suspensión temporal por 30 días, la máxima en cuanto a suspensión son 90 días, la inhabilitación temporal por 1 año, cuando no hay un daño al erario, no hay un daño al patrimonio del Estado, y hasta 20 años cuando sí hubo un daño al daño patrimonial, un menoscabo a las instituciones, al patrimonio de las instituciones, y también la indemnización. Y la indemnización es obligatoria cuando se obtuvo un beneficio, se causó este perjuicio, y la reparación de este daño. ¿Ustedes qué opinan, Manu? Ahorita que pensando, con el Consejo de la Judicatura que está próximo a desaparecer, entiendo que el Tribunal de Disciplina se va a entrar como a su lugar, digo, no es lo mismo, pero va a entrar. Y también se estuvo diciendo mucho cuando la reforma está en su auge que iban a poder castigar y sancionar a los funcionadores, y etcétera, y muchas cosas. Entonces, esto nuevo de que se habla de la reforma es un nuevo procedimiento que está chocando con este que estamos platicando, o es un procedimiento aparte, o qué es esto nuevo? Pues tendrá que ser un procedimiento que esté acorde a la Constitución en principio y que no vulnere ni violente justamente el derecho de audiencia, el derecho a la defensa, el debido proceso, y que tendrá también que tener sus matices, ¿no? Porque, insisto, todo surge de la ley, de la Constitución en principio, y
luego de la Ley General de Responsabilidades, que también tendrá que ser acorde este nuevo procedimiento a lo que ya también tenemos en la Constitución y en la ley. Mande. Parece ser que no hay medios de impugnación del Tribunal de Inquisición. Ya llegó la Santa Inquisición. Pero entonces ahí habrá también algunos resquicios donde se podrá impugnar, precisamente porque chocará uno con la Constitución, con la Ley General y también con los tratados internacionales, ¿no? Porque una de las finalidades, por ejemplo, de que se introdujera el recurso de apelación en la Ley General de Responsabilidades Administrativas es precisamente este derecho que tenemos todos, los ciudadanos mexicanos, a tener un recurso efectivo, ¿no? Para revisar nuestras sentencias. Mande. Y tengo entendido que hay en esta ley que estamos comentando hay un título creo que se llama particulares en situación especial, que es, por ejemplo, en materia electoral y esas personas, todos los candidatos a jueces de distrito y tribunales colegiados, la corte, todo eso ya no se estará aplicando. ¿Bajo este título de particulares bajo situación? Es una buena pregunta. Yo considero que con ciertas particularidades tendría que aplicar, ¿no? Porque finalmente también ya hay un proceso electoral que tendrá también que sancionar cuando a estas personas en situaciones particulares, que son los candidatos, con sus debidas consideraciones, porque no es lo mismo un candidato de este proceso electoral que se está llevando a cabo, que es un proceso totalmente distinto, que tiene muchas limitantes, que no es un proceso electoral como de un candidato a gobernador, a presidente de la República, a un presidente municipal, a un senador, un diputado, porque no tienen la misma calidad, ¿no? Este título prevé para partidos políticos y yo creo que con sus debidas limitaciones y consideraciones también podrá ser aplicado este título para los que ahora son candidatos a esta elección que viene en puerta. Mándeme. Yo aprovecho de agradecerle la oportunidad de escucharle y que nos compartan conocimientos al respecto. Tengo dos preguntas. La primera la voy a examinar. ¿Cuál sería su propuesta? Mi propuesta, ¿para qué? Le explico. Desde su punto de vista, garantizando la independencia y la eficacia del sistema de justicia de la lucha contra la corrupción y considerando los desafíos identificados en la sentencia número 8 del 2023, especialmente en cuanto a la imparcialidad y la presión externa sobre el sistema y las decisiones judiciales. ¿Cuál es su propuesta? ¿Qué le parece a usted que podemos aportar adicionalmente? ¿Qué podemos aportar a este sistema nacional anticorrupción y a estos procedimientos? Podemos aportar muchísimo. Uno, yo soy una fiel creyente de que justamente en las aulas, en la lucha contra la corrupción, no la vamos a poder combatir si no educamos y si no formamos, y no nada más a nivel universitario, sino desde el jardín de niños, ¿no? Yo fui de las afortunadas, porque sí me considero afortunada, que todavía cuando yo estudiaba en la primaria yo tenía la materia de civismo. Y me parece que el que haya desaparecido esa materia, en lugar de que se haya abonado y se haya reforzado esta materia de civismo, se desapareció. Y entonces empezamos a tener una escala de valores distinta y empezamos también a dejar que se construyera una sociedad pues bastante que empezó a permear y a destruir el tejido social, ¿no? Entonces considero yo, uno, que tenemos que educar desde las infancias, que tiene que permear hasta ustedes y que son todavía, considero que todavía son esponjitas, todavía no están maleados o tan maleados, y que esa es una de las formas en las que podemos empezar a luchar contra la corrupción. Porque ya luego dicen que ya uno más adulto pues ya viene con más mañas, ¿no? Dicen por ahí, o más deformaciones.
Eso por un lado. Por otro lado, a mi juicio, considero que el procedimiento de responsabilidades administrativas, yo se los resumí en 10 minutos, si no es que menos. Pero es un procedimiento muy largo, muy tortuoso para las partes, sobre todo para el servidor público. En muchos casos a los servidores públicos se solicita la suspensión con el objeto de que no sigan causando un daño a la institución. Pero eso perjudica en el sentido de que no pueden recibir su salario íntegro. Claro, se debe de conservar, deben de seguir percibiendo este porcentaje que les permita vivir dignamente, ¿no? Y pues pueden pasar muchos meses, incluso años, con estas suspensiones, porque imagínense, nosotros hemos estado recibiendo asuntos ya en apelación que iniciaron las investigaciones iniciaron en 2017, 2018 y apenas estamos nosotros resolviendo en apelación. ¿Cuántos años han pasado? Muchísimos. Entonces, uno, las investigaciones son muy largas, a veces las hacen muy largas. Dos, es muy tardado el proceso, porque si en lo que fijan la fecha de la audiencia inicial, que no se cumplen los tiempos, porque por ejemplo para la citación de la audiencia inicial tiene la autoridad substanciadora, a partir de que radica, admite el informe de presunta responsabilidad, tiene entre 10 y 15 días para citar audiencia inicial al servidor público y a los terceros, ¿no? Entonces, y luego en lo que resuelve, se supone que tienen 30 días, a veces llevan más de 30 días, a veces tardan más de 3, 4 meses, y luego en lo que llega cuando son faltas administrativas graves, en lo que llega al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya ahí ya nos llevamos fácil unos 2, 3 años. Eso por un lado. Yo pienso que el procedimiento debería de hacerse pues sumario, más ágil. Y otra de las cosas que yo he advertido en estos casi 4 años es que, por ejemplo, los órganos internos de control, no sé si por desconocimiento o no sé si por desinterés o falta de capacitación, quiero pensar que es eso, y porque pues es un sistema nuevo, es un procedimiento nuevo, mandan muchísimos asuntos y me voy a referir nada más a las faltas administrativas graves, que son desvío de recursos, peculado, abuso de funciones, cohecho, nepotismo, conflicto de intereses, enriquecimiento oculto por conflicto de interés o enriquecimiento oculto, así. Llegan en contra de servidores públicos que son operativos, ¿no? No son mandos medios, no son altos funcionarios, en su mayoría son servidores públicos de nivel operativo, de base, y que vienen por cuantías de 100, 200, 300 pesos, 1000 pesos, y que podríamos decir, pero todo implica un acto de corrupción y de poquito en poquito se puede hacer un gran monto. Sí, claro que sí. Yo considero que en esos casos, cuando los montos son muy pequeños, se deberían de utilizar otros medios, ¿no? Y ahora que están tan de moda los medios alternativos de solución de controversias, pues yo diría, cuando es un servidor público que pues quizás tomó de la caja chica para pagar su café y se le olvidó regresarlo y fueron 200 pesos, no tendríamos que echar a andar todo el aparato judicial o todo el aparato institucional para sancionarlo con una suspensión de 30 días. ¿Qué es lo que pretendemos con la ley, con estos procedimientos? Uno, inhibir, prevenir, y otro, recuperar lo que se está perdiendo el erario, ¿no? Entonces, me parece que cuando son este tipo de montos, cuando son actividades que sí encuadran en faltas administrativas graves, pero que los montos, las acciones no trascienden tanto al daño patrimonial, deberían de resolverse a través de otros medios. Y, a diferencia, hay asuntos
de grandes cuantías. Tenemos por ahí un asunto que se tuvo que regularizar y ya creo que ya está por regresar, de 200,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, creo yo que tanto los órganos internos de control como las autoridades tendríamos que enfocarnos en analizar esos asuntos, porque en esos asuntos sí hay un gran desfalco al Estado. Y también tenemos que pensar que el derecho administrativo sancionador, este procedimiento de responsabilidades administrativas por faltas graves y el tema del Sistema Nacional Anticorrupción, si bien tenemos que proteger, como lo vimos aquí en la jurisprudencia que acabamos de revisar de manera muy rápida, si bien tenemos que velar por la protección de los derechos de los servidores públicos y de las personas, también es cierto que debemos ser conscientes que el derecho administrativo sancionador, todo este combate a la corrupción, defiende un bien mayor. Que ¿alguien me puede decir quién es ese bien mayor? ¿A quién estamos protegiendo de estos actos de corrupción? A toda la sociedad, a todos los ciudadanos. Entonces, tenemos que hacer que los procedimientos, hacer que las investigaciones realmente cumplan con la posibilidad, uno, de sancionar a esos servidores públicos y que no vuelvan a cometer esos actos tan graves de corrupción que impactan justamente en la sociedad, en el erario público, y que ello impide que el Estado pueda también satisfacer las necesidades de toda la sociedad, de todos los mexicanos, en servicios no nada más de salud, sino también de educación, de seguridad, ¿no? De la cual creo que hay mucha necesidad de que se vea y se sienta que se están invirtiendo recursos para proteger a la ciudadanía. Y en esa medida, si nosotros vamos ahora sí que sobre los grandes actos de corrupción, sobre estos grandes desvíos de recursos, sí podríamos también recuperar esos montos tan onerosos para que el Estado pueda realmente cumplir con su función y con su papel, ¿no? ¿Sí? ¿Contestada la pregunta? Mande. Hola, bueno, cambiando un poco la perspectiva del tema más enfocado a servidores públicos, tengo una pregunta y una observación que van mucho de la mano. Comentó también sobre pues, cómo los particulares pueden ser también responsables de la corrupción, ¿no? Claramente. Y justo me llamó la atención cuando dijo de los montos pequeños que podían sumar una gran cantidad debido a la cultura y la educación que tienen pues los gobernados mexicanos, que entiendo que obviamente pues el problema de raíz se tiene que resolver a través de la educación y pues de esa cultura anticorrupción, ¿no? Pero bueno, una parte de mi pregunta es justo cómo es que sancionan a los particulares por estos actos, así cuando le das la mordida al oficial de tránsito, y justo cómo, o sea, ¿no cree que quedarían obsoletos por la falta de la obtención de medios probatorios para poder pues cerciorarse la autoridad de que en efecto tal particular y tal servidor público cometieron un acto de corrupción, sea poco nivel o de alto nivel? Pero pues justo no quedaría obsoleto de que esas pequeñas acciones que son pues múltiples o que son demasiadas en toda la República, que pasan a diario, ¿cómo se podría resolver este problema? ¿Cómo se podría resolver uno? Sí, la educación es primordial. Pero también yo les digo que hay que ser creativos, ¿no? Para poder probar. Fíjense que yo a veces me desespero mucho cuando estoy revisando algún asunto, porque como abogados, tanto de los servidores públicos como de las autoridades investigadoras,
se ciñen o se constriñen a aportar medios de prueba como los clásicos. ¿Cuáles creen que son los clásicos? La documental, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana. Pero hay actos que se pudieran haber demostrado a través de un peritaje, a través de una inspección, a través de la presentación de un video. Y luego sí, se ponen creativos los abogados, pero ¿qué creen? No solicitan el perfeccionamiento de esas pruebas, de un audio, de un video. En este punto, yo te diría, si hay este tipo, que son pequeños quizás, pero que impacten de una manera muy trascendente en la vida de nuestra sociedad, como es la mordida del tránsito y del conductor, ¿qué no tenemos ahora estos maravillosos recursos? Y si tú ves la ley, no está prohibido presentar un video, un audio. Entonces creo que hoy por hoy tenemos muchos medios a través de los cuales podemos tener esta evidencia, poder hacer la denuncia para que justamente este tipo de actos se empiecen a disminuir y se puedan perseguir. Man. Sí quedó, perdón, ¿sí quedó contestada tu pregunta? Sí, nada más último comentario, muy también de la mano, como a contrario censo de que es como más en contra del servidor público, también, o sea, como qué instrumento, qué estructura política podría haber como para, ya sabe, impartirle el miedo al particular para que justo evite este tipo de conductas y no sea él el que diga, sí, yo rápido tenga poli para el chesco porque ya me tengo que ir, tengo prisa, tengo un compromiso, etc. Yo creo que no, bueno, yo soy de la idea que no es que tengamos que infundirles miedo a la sociedad, ¿no? Sino que seamos conscientes como sociedad que cada acto de corrupción en los cuales nosotros somos parte, no nada más estamos afectando a nuestro vecino, a las comunidades originarias, a otros ciudadanos. Nos estamos afectando a nosotros mismos. Entonces, en la medida en la que nosotros cambiamos esa mentalidad y nos demos cuenta que estamos, por decirlo de una manera muy, muy coloquial, estamos jugando en contra de nosotros mismos, pues también es en la manera en la que vamos a hacer conciencia y vamos a hacer un cambio de mentalidad. Y eso es lo que necesitamos, hacer un cambio de mentalidad en nosotros mismos para poder combatir estos actos de corrupción. Esa es mi opinión, porque infundir miedo, necesitamos imponerles sanciones muy severas. Yo creo que hay servidores públicos a los que sí, y en ese punto también una de las cosas que yo haría sería aumentar o ampliar el catálogo de sanciones en faltas administrativas graves, porque está muy acotado, está muy delimitado, y para algunos es muy excesivo y para otros es una bicoca, ¿no? Pero en ese punto yo considero que no es tanto infundir miedo, no es, porque me van a castigar, no, sino, ¿por qué no ser un buen ciudadano? ¿No? Mande. Dulce, ¿verdad? Sí, muchas gracias por darnos esta plática, por tomarse el tiempo. No, es un gusto. Mi pregunta es más enfocada a la curiosidad de qué medios utilizan o qué estrategias para recuperar el dinero perdido. Bueno, pues es a través de la sanción. Y precisamente, y también ampliando un poquito aquí la respuesta de Gisela, y retomando lo que le decíamos a Daniela. El catálogo de sanciones en materia de responsabilidades a mi juicio, no está ni bien estructurado ni bien delimitado. Insisto, por un lado puede ser muy rígido para ciertas conductas o para ciertos casos en particular y muy laxo para otros. La autoridad que va a ejecutar estas sanciones, por ejemplo, y ahorita les cuento un caso en el cual
A mí me parece injusto, pero pues así tiene que ser. La autoridad que ejecuta estas sentencias, estas sanciones, es la sala auxiliar, o, bueno, en este caso la sala auxiliar, porque no están nombrados los magistrados especializados, pero bueno, tendrían que ser la sala especializada quien ejecute esta sanción. Es decir, que si hay una suspensión o una inhabilitación, la sala tendrá que remitir esa, conminar al superior jerárquico para que se inhabilite, se suspenda al servidor público. Pero, ¿qué pasa con las sanciones que son pecuniarias? Las indemnizaciones o la... Ay, ahorita se me fue el nombre de la otra, ahorita se los digo. Esas indemnizaciones las tiene que ejecutar el Servicio de Administración Tributaria y todas esas sanciones económicas se convierten en créditos fiscales. ¿Por qué digo que habría que ahí reformar? Por ejemplo, tuvimos un caso de unos trabajadores de una paraestatal que son operarios, ¿no? Que ganan alrededor de, creo que el que más ganaba al mes ganaba, creo que 15,000 pesos al mes. Y por contrato colectivo de trabajo tienen derecho a la obtención de una beca para poder continuar sus estudios. Y ahí el sindicato de este ente, algunos, no, bueno, no el sindicato en general, sino algunos lídercillos ahí, los convencían, ¿no? Les decían, oye, fíjate que te voy a dar un préstamo, una ayuda económica, tú fírmale aquí, y presentaban todos esos trámites ante las autoridades correspondientes para que les dieran una beca. En sus recibos de pago viene como por concepto de beca. De una auditoría, de una revisión de los órganos internos de control, advierten que toda esa documentación que se presentó, que no nada más era la solicitud, sino lo correspondiente a las instituciones educativas, eran apócrifas. Entonces se les empieza a llamar a estos trabajadores a hacer a levantar actas administrativas para ver si habían sido ellos, ¿no? El inicio de la investigación. Algunos de ellos, cuando se dieron cuenta que estaba por concepto de beca, regresaron los montos. Esos montos iban de 20,000 hasta el mayor eran de 150,000 pesos. Pero imagínate un servidor público que gana al mes 12,000, 15,000 pesos, pues regresarlo, bueno, lo regresaban. Algunos de manera espontánea, otros no. Otros, cuando empieza la investigación y los mandan llamar, devuelven los montos, y otros se lo quedan, no se desaparecen. También viene a la par el procedimiento laboral, ¿no? De rescisión de la terminación de la relación de trabajo. Y pues se sigue el procedimiento, llega hasta nosotros, hasta el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por la falta de cohecho. La sala de primera instancia sanciona. En el caso de los que no devolvieron el dinero, los declara responsables administrativamente y los sanciona con la suspensión de 30 días. Y el pago de la sanción económica por el monto que recibieron de beca. Podemos decir, en uno de los casos 50,000 pesos, pero la ley dice, no puedes tú imponer una sanción económica menor o igual al monto del beneficio que recibiste. Entonces, 50,000 pesos más uno, ¿no? En estos asuntos, la autoridad investigadora, en este caso el ente paraestatal, viene impugnando y dice, no, esa sanción es muy baja, inhabilítalo. Nosotros decíamos, no, pues ya está suspendido, ya está sancionado, la inhabilitación es excesiva, aparte ya hubo rescisión del contrato de trabajo o de la relación laboral, y entonces la inhabilitación ya es excesiva. En este caso, se van a la revisión y en algunos casos los tribunales colegiados de circuito dijeron,
No, sí. No lo inhabilites, pero sí ordena que te indemnice. Entonces dijimos, bueno, ya, entonces modificamos la sanción económica, pero la indemnización, y entonces le imponemos la indemnización, que es el mismo monto del beneficio que obtuvo. No está debidamente cumplida tu resolución, condena a la sanción económica más la indemnización, y entonces se convierte en una sanción excesiva. Y si somos realistas, ya voy, si somos realistas, un servidor público que ya no tiene trabajo, que ganaba 12,000 pesos al mes porque era un electricista o era el que revisaba que las plantas estuvieran funcionando correctamente, ¿cuándo va a poder pagar ese monto? Y más si se convierte en un crédito fiscal que va a ir aumentando de manera paulatina. Entonces, creo que contestándoles ambas, necesitamos una reforma en esa materia para poder realmente hacer efectivas las sanciones y que el Estado pueda recuperar esos montos tan onerosos en muchos casos y se dejen de perder estos recursos, ¿no? No, ¿de qué? Con gusto. Muchas gracias, señora magistrada. Perdón, creo que nos extendimos un poquito. Pedimos a la maestra Carmen Santisteban que haga entrega del reconocimiento por su conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Y si nos acompaña más? Sí. Doctor, más doctores. El logo. Claro.